Comentando la noticia con tus animadores favoritos. Fernand, Moraima y Juan Carlos. Puerto Rico, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Son las 6:32 en la mañana. Moremo Viola, Juan Carlos Matos, Fernand Reyes. Buenos días, muchachos, ¿cómo están ustedes? Fernando, súper bien, ready para comenzar el fin de semana. Seguro que sí. Sí, señor, buenos días, Puerto Rico. Aquí estamos, qué rico que es viernes. Una semana intensa. Se ha ido rápido. Bien rápido, pero viene un tiempo de descanso, de reposo, así que usted aprovechelo. Aquí estamos. Bueno, rompan el hielo ahora con algo de noticioso. Bueno, para descansar, para ese descanso que anuncia Moraima, necesitamos que ya Charlie pues conceda la victoria y que acaben de contar los votos de San Juan. Todavía eso está, pero no finalmente ganó Miguel Romero o todavía tampoco es oficial. Para mí ya es oficial. Pues no sé, o sea, se terminó el último voto. Yo leí un artículo esta mañana, no me acuerdo si fue Primera Hora o El Vocero, que esta tarde dan una certificación final para San Juan. Ajá. Pero una cosa es una certificación final de la Comisión Estatal de Elecciones, pero ¿a quién van a certificar? O sea, ¿a quién finalmente ganó? ¿Uno o el otro? Por lo que entendí del artículo, está ganando Miguel Romero. Ajá, por más de 1,000 votos, creo. Por ahí más o menos, por ahí cerquita 900,000 votos. Es que escuché en una de las emisoras de Radio Noticias que había una bóveda, en una bóveda habían unos maletines de 5 colegios que todavía no han sido adjudicados y que se entiende que ahí puede haber una diferencia importante y Exactamente. O sea que siguen extendiendo la cosa. Una diferencia para Miguel y Natal, porque dicen que para Charlie no hay manera, o sea, por más maletas que haya, ya la ventaja es... Están esperando que él salga y haga la declaración. Esa parte, pues fíjate, ese detallito. Sí, pero él dice que no, que hasta que no se cuente el último voto. Él no lo va a conceder. No. O sea, él no concede ni derrotados ni ganadores. Exactamente. Sin embargo, Ángel Rosa, el profesor que es popular, le rogó en su programa de radio que por favor concediera ya la victoria, por favor. Ok. Por la paz del país. Ok, mira, qué interesante ese detallito. Lo que sí puedo decirles, prácticamente me han dado certeza de que Keren Riquelme entró. Ah, qué bueno. A ser senadora por acumulación, por el Partido Nuevo Progresista. Finalmente Keren entra. A mí me alegra demasiado. Keren la hemos tenido aquí en varias ocasiones. Keren es cristiana, Keren es hija de pastora. Y me parece que ante la presencia de alguien comprometido como es Joan, que ya la tenemos allí, ¿verdad? Para lo que nosotros decimos que son nuestras luchas, tener a alguien más allí es bien importante. Otro que está a puntito de entrar es Chayán Martínez, el legislador. Está a unos votos de poder entrar también. Él siempre ha sido un aliado de todas nuestras luchas, también en términos de cómo vota en el cuerpo legislativo. Así que si esta información finalmente se da, yo creo que vamos a tener más gente que pueda velar, ¿verdad?, por todos aquellos proyectos que para nosotros son de sumo interés, aparte de los proyectos generales que el país necesita. ¿Cómo hubiera cambiado los resultados de las elecciones si el arresto de este representante del PNP hubiera sido un par de días antes y no un par de días después de las elecciones? Yo creo que hubiese sido nefasto para el partido completo. Ahí yo creo que cambiaba el juego completo si hubiese el FBI, ¿verdad?, procedido con ese arresto antes de las elecciones. El impacto sería mucho mayor. Muy fuerte hubiese sido, definitivo. Sobre todo que Pierluisi está ganando por eso, exacto. Poquito, ¿no? Por muy poquito. Interesante cómo lo manejaron. Les compartí, chicos, 2 noticias importantes. Uno es de una niña de 9 años en el estado de Mississippi que fue a la escuela. Escuchen esto, por eso para el que dice que nosotros a veces exageramos y esto es lo que tenemos de frente. Esta chica de 9 añitos va a la escuela con su mascarilla. Y aquí, en la parte del frente donde está, ¿verdad?, la boca, escribió Jesus loves me. Jesús me ama. Y la directora de la escuela, ¿verdad?, la administración de la escuela la llama a capítulo y le dice, mira, con ese mensaje tú no puedes tener esa mascarilla aquí en esta escuela. Ok, estamos hablando de escuelas del sistema público de enseñanza de Estados Unidos, no una escuela privada. Qué fuerte. Ok, se la llevan, le sustituyen la mascarilla por otra que no tiene ningún mensaje y los padres ahora están demandando, ¿verdad?, a la escuela y al Estado por discrimen por causas
religiosas. Imagínate. Ok, así que sí, fíjate el ambiente que se sigue creando en contra de algo tan lindo que es criar un hijo que tenga valores cristianos, ¿verdad? Y que esté en la escuela con la conciencia de que Jesús me ama. ¿A quién puedo ofender eso? O sea, ¿a quién puedo ofender este mensaje? Y que está llevando un mensaje, fíjate, de paz, y lo ves de esa manera para aquellos jóvenes que estén en ansiedad, en depresión. Nadie me ama. Espérate, yo tengo que presentarte uno. Así es. Yo tengo que decirte que hay uno que sí te ama. Jóvenes que necesitan leerlos. Me recordó los deportistas, que también se levantó un revolú con los que tenían los textos bíblicos en los tenis y en los diferentes lugares. ¿Recuerdas que se levantó una ola como que eso no lo podían hacer? Y total, las t-shirts de los muchachos la mayor cantidad de veces dicen cosas horrendas. Correcto. Claro. O sea, Correcto, así todo es. tipo de mensajes. Claro. Y nadie dice nada. Exacto. Pero Ese es el tiempo que estamos viviendo. Yo no dudo que en este cuatrenio, cuando todo ahora lo electoral se calme, vamos a tener situaciones similares de ese tipo aquí, de ambiente que se va a dar a nivel político de seguro durante estos 4 años. Me extrañaría sobremanera que no se diera tal vez el respeto que ya están profesando por los resultados que obtuvo Proyecto Dignidad en estas elecciones, que es across the board. O sea, nunca había visto tanto respeto y tanta honra para la figura o para la palabra cristiano, para la palabra conservador, que ahora. ya sí. Es una cosa bien impresionante. Definitivo. Subí a la página de Facebook de Nueva Vida un artículo del periódico El Vocero de un historiador que la parte que le corresponde al Proyecto Dignidad es realmente impresionante lo que dice ahí. Bien tremendo. O sea, todos los analistas aprobando lo que pasó, aplaudiéndolo, diciendo, por fin a esta gente se les tiene en cuenta y demostraron quiénes son. Y es una minúscula parte de lo que somos. Todos sabemos que somos cientos de miles. Están impresionados con 80 y pico mil votos de Proyecto Dignidad, 90,000, 91,000 de Adanora Enríquez. Si supieran cuántos somos, pero claro, en los procesos educativos todo toma tiempo. Claro. Exacto. Para el 2024 va a ser una cosa bien impresionante. Aparte de que el presupuesto era Cero. mínimo cero para promoción comparado con los demás. Correcto. O sea, no hubo una promoción comparada a otros partidos ya de renombre. No había chavo, estaba Facebook, todo el mundo pelado. Exactamente, versus quienes son. Yo creo que fue una sorpresa muy grande. Y la sorpresa, y obviamente es un terreno en el que los analistas políticos se les hace complicado precisamente analizar. Correcto. Tú lo ves constantemente en el elogio, el respeto, pero no encuentran cómo entender qué pasó. No saben qué pasó. ¿Cómo lo hicieron? Exactamente, ellos no saben, no tienen absolutamente idea de lo que pasó. Es bien interesante. Es bien interesante ese detallito. Además quería comentar lo devastador que ha sido el huracán ETA para Nicaragua y Honduras. Sí. No sé si han visto visuales. Terrible, terrible. Sí. Y la ayuda que necesitan. Yo no sé si a nivel de gobierno, ¿verdad? Porque nosotros como medio, Nueva Vida está ready para recabar la ayuda de los oyentes que sé que se van a votar. Pero cómo se coordina esa entrega ya, cómo la transportación, que es costosísima, yo creo que el Estado debe proveer eso. Yo hoy, a esta hora de la mañana, digo que si hay un esfuerzo de país, nosotros vamos a estar ahí recabando la ayuda de la gente. Sí, para nuestros hermanos de Nicaragua y de Honduras. Me imagino que lamentablemente envueltos en todo este asunto de la política, ¿verdad? Hemos estado distraídos. O sea, pendientes, pero no organizados como en otras ocasiones, pero estamos a tiempo. Correcto. Claro que sí. Ayer aquí se dijo, una persona escribió, ¿recuerdan? Sí. Que dijo, por favor, cubran en oración a Nicaragua mientras estaba ocurriendo y apenas se habían visto los resultados y ver las imágenes es fuerte. El huracán azota el día de las elecciones. Mientras nosotros votábamos aquí, ese martes 3, antiel, ellos estaban recibiendo el azote de un huracán categoría 4. Ya nosotros sabemos lo que es eso, tuvimos un 5. Y en plena pandemia, que eso complica más la cosa. Yo vi una foto de muchas familias sobre el techo de zinc de una estructura esperando que lo fueran a rescatar. Porque sus hogares las casas fueron totalmente destruidas y la inundación no baja. O sea, tú tienes que estar en ese techo hasta que vayan a buscarte. Qué terrible. Está violento. Sí. Quiero compartirles el detalle de que en la noche antes de las elecciones nos llegó una información. Me llegó esta información a través de mi hijo mayor. Sí. Porque había muerto un amiguito de él de la escuela, de chamaquito, de niño. Jovan, su nombre era Jovan.
salió en las redes sociales por ahí, pero igual por el asunto de las elecciones, pues como que no se difundió tanto. Esta pareja de hermanitos, amigos de mi hijo, son del área de Bayamón, Sabana Seca, Toda Baja, por ahí. Se fueron a trabajar muy unidos estos dos hermanos, toda la vida, desde chiquititos, siempre para arriba y para abajo. Se fueron a trabajar a Estados Unidos una temporada y estando haciendo un trabajo eléctrico en un lift de esto, un aparato de esto, un brazo de estos gigantesco. Sí. Ajá. ¿Verdad? ¿Cómo le llaman eso? Una canasta grande. Así mismo un brazo. Exacto. El viento azotó tan fuerte que viró la grúa y ambos cayeron en el pavimento y murieron. Wow. Muy triste porque estos muchachos, una dulzura de muchachos, y eran tan unidos que hasta se fueron juntos a trabajar y murieron. Ay, qué fuerte. Entiendo que todavía sus cuerpos no han llegado hasta acá, es una pena tremenda, ¿verdad? Pero vaya nuestro abrazo de consuelo a la familia. Sí, señor. Gente humilde y buena del área de Toda Baja. Ay, qué triste. Hay dos temas adicionales, pero los vamos a estar discutiendo como tema, que es el alegato de Donald Trump de fraude. Sí. A mí me enviaron unos videos que lograron tomarse en 2 colegios, dentro de lo que es ya la parte donde hay un dominio más demócrata en términos de los funcionarios. De hecho, una de las cosas que Trump alega es que en el conteo de votos a sus observadores no se le permite estar. Eso es un detalle interesante. Esa parte yo no la entiendo. Le quiero preguntar a tu amigo, que es ducho en los temas de política de allá. Sí. Porque me extraña sobremanera. Ahora estos videos, de manera interesante, captan cuando funcionarios están marcando la papeleta en el lado de Biden y depositándola en la canasta, y se nota que ellos están como que con la sospecha de que una cámara los puede estar grabando y este es el movimiento. Tú sabes que tú estás mirando todo el tiempo para el lado, y la echa. Y viene el otro empleado, viene otro, le pone sobre el counter otra papeleta, la coge, supongamos que la cuestión de votar, ya eso es en la noche, no hay público. La coges, la metes y viene el otro y hace lo mismo, y es una avalancha de votos y son empleados de adentro. Wow. Entonces, cuando tú ves ese tipo de situación, tú dices, qué fuerte está esto. Si estos videos son ciertos, esto es un escándalo de proporciones mayores. Pues si se replica por cientos de colegios, pues, o sea, estamos hablando de millones probablemente. Y ya él fue a los tribunales, pero ¿qué pasa cuando va a los tribunales? O sea, ¿se detiene? Sí, eso es lo que él pidió y ya en algunos casos se lo concedieron. Se detiene el conteo de votos. Donde él va porque de donde están sacando los votos, esa parte la entendí bien, no se sabe de dónde vinieron todas esas cajas con votos y no se puede identificar quiénes fueron los posibles votantes, porque hay que tener listas. Lo comprendo perfectamente en el aspecto de cuando yo trabajé, que hay unas listas y que hay que ¿verdad?, certificar cuántos fueron a votar, cuántos no fueron a votar. Eso es parte de un informe que luego se echa dentro de ese bulto que vuelve y se sella y se envía a la Comisión Estatal de Elecciones. O sea, esa parte es como que tú dices inconcebible, pero está pasando. Pero aquí lo preocupante es ya los revuelos que están siendo formados. Ya hay gente manifestándose en la calle, peleas, incidentes, y es peligroso, ¿sabes? Se puede tornar muy peligroso. Estaba escuchando a Kenneth Starr. Kenneth Starr fue el fiscal que utilizó el Estado para cuando iban a residenciar a Bill Clinton. Ken Starr decía que en la ciudad de Filadelfia, en Pensilvania, el historial de fraude de parte de los demócratas tiene 100 años de historia y hay cantidad de gente que ha pagado con cárcel por fraude electoral en la ciudad de Filadelfia. O sea que no es nada nuevo. El intento de cometer fraude y hacer fraude, porque hay varias instancias en un periodo de 100 años donde consistentemente gente ha ido presa por tratar de ganar mediante el fraude. Es interesante. Uno piensa que el sistema americano es perfecto. Increíble. ¿Verdad? Es impecable en todo el sentido de la palabra. No es así. Pasan cosas similares a las que han pasado acá. Así que esto lo que va a adelantar bastante lo que nos advirtió hace unos días Alex Ochart, ¿no? En términos de la aplicación para poder votar y demás. Exactamente. Porque, o sea, es la razón perfecta. Y eso que allá utilizan el voto por correo, que es mucho antes. O
sea, días antes, ¿no? O sea, que tienen el tiempo para ir y aún así mira todo el revolú que tomará días en saber. Eso no se va a saber hoy, eso tomará días. Se supone que algunos de los estados, ayer yo escuché que hoy es viernes. Hoy es viernes. Se supone que, por ejemplo, Georgia, se conozcan los resultados hoy de quién ganó Georgia finalmente. Y precisamente Pensilvania son 2 estados claves. Carolina del Norte está pendiente. Están estirando el chicle hasta hoy, pero obviamente la parte legal acaba de comenzar. Exacto. Y cuánto dure este proceso de permíteme tener observadores, vamos a identificar de dónde salieron esos miles de votos, puede coger un tiempo, sí, adicional. Interesante lo que está pasando en la política norteamericana. Y aquí también, ¿no? Sí, aquí seguimos con el arresto del no vidente. Increíble. Sin precedentes, ¿verdad? Eso fue un balde de agua fría ayer. Demasiado. Cuando salió. Demasiado. Muy fuerte. Así que nada, yo creo que parte de lo que está pasando es que el país se está hartando de eso y el cambio que hay a nivel electoral, donde los 2 partidos principales se siguen desinflando en votos, viene como parte de ese disgusto del pueblo. Y en la parte que nos corresponde a nosotros, pues el pueblo cristiano se está despertando, está diciendo, si no tenemos gente allí que verdaderamente no le dé vergüenza decir que es cristiano, que realmente a la hora de hacer frente no piensa en el interés del partido, sino que piensa en el interés del elector, que fue quien lo eligió. Ajá. Como político y como alguien que formas parte de un partido, te tendrá que tocar el momento de tú enfrentar a tu partido. Los partidos, la estructura, el liderato, la cúpula puede equivocarse. Y tú le debes tu voto, no tanto a la institución que te dio la oportunidad. Tiene esa parte que te la dieron de correr bajo esa insignia. Pero si está en contra de todo lo que tú representas y le dijiste a la gente que ibas a hacer, más vale que votes por la gente, porque ellos son los que te van a dar el break de seguir o te van a sacar. Lamentablemente ya tenemos un récord, ¿verdad? Que no es muy bueno en ese sentido. No, tenemos un récord enorme. Es así. Pero esperamos que en esta vuelta sea diferente. Claro que sí. Y para el que ha dudado, vuelvo y lo retiro, lo estoy reiterando todo el tiempo. Para el que ha podido dudar si Juan Carlos Matos o Nueva Vida, ¿verdad? Lo que yo represento. Vamos a estar fiscalizando a las candidatas que elegimos allí. Eso lo tienen como garantía. Yo tengo una absoluta confianza en el carácter de ambas, pero si hubiese algo que señalar, no tengan la mínima duda de que lo voy a estar haciendo, por supuesto. Como siempre, ¿no? Claro, como siempre. Seguro que sí. Bueno, son las 6:50 de la mañana. Muy en breve viene por ahí nuestra amiga la doctora Angie González, que de seguro estoy loco por escuchar a ver qué dice. Ay. Mañana. Esto y mucho más en Ruta Nueva Vida 97.7. Eso es.